comenzamos a hablar de una de las partes más interesantes de este tema del procedimiento ordinario, y es la práctica de la prueba. Se realiza en unidad de acto, aplicándose los principios de publicidad e inmediación, de manera que se facilite el conocimiento directo del juez que va a poner la sentencia respecto de todos los hechos que van a ser constitutivos de la prueba. En cuanto al orden de la práctica, hay que seguir la relación que destaca la Ley de Enjuiciamiento Civil. Interrogatorio de partes, en primer lugar, de testigos en segundo término, peritos, reconocimiento judicial, reproducción del sonido, la palabra o la imagen. Hay que tener en cuenta que la prueba documental se aporta de forma física en el momento en el que se solicita el recibimiento del juicio a prueba. Por ese motivo no están incluidos en esta relación. Vamos con la primera de ellas, el interrogatorio de parte. Implica la declaración que una parte efectúa contestando a las preguntas que le formulen sobre los hechos controvertidos en el proceso. Cada parte, ojo, puede interrogar solo y exclusivamente al otro litigante. Es decir, obviamente, no se puede llevar a cabo un interrogatorio de la propia parte. Obviamente, también el juzgador puede hacer preguntas a las partes que intervienen. Las reglas que se tienen en consideración de entrada es que la proposición puede incluso llevarse a cabo en el propio acto de juicio. Ojo, si la parte está presente, no sería la primera oportunidad en que la prueba, la parte que está interesada en proponerla, pierde la posibilidad de practicarla por no haberla solicitado anticipadamente. Si en el acto de juicio comparece el letrado que representa la parte y la empresa representada o el trabajador representado no están presentes en ese momento, no hay obligación de practicar la prueba si no se solicitó de forma anticipada. Si están presentes, desde luego sí. Es una estrategia procesal asociada a esa inactividad, pues deriva en no comparecer en la fecha de juicio, de forma que solamente esté el representante, y si la parte contraria pretende llevar a cabo esa prueba, obviamente habrá perdido la oportunidad. Las preguntas se proponen verbalmente, no hay lista como ocurre lista escrita como ocurre en el proceso civil. Solo pueden versar sobre hechos y nunca sobre valoraciones, ni calificaciones, ni sobre conceptos jurídicos. Es decir, la calificación jurídica es algo que le corresponde al juez. No se le puede preguntar, por ejemplo, en un pleito de incapacidad permanente derivada de un accidente de trabajo, resultaría improcedente preguntarle en interrogatorio de parte al empresario si, según su criterio, el trabajador está incapacitado para su profesión habitual. Obviamente es una valoración. Eso es un concepto jurídico que le compete resolver al juez. Sí podría ser pertinente preguntar, por ejemplo, diga ser cierto que el trabajador demandante no ha realizado actividades de carga desde el momento en que tiene la lesión de espalda derivada del accidente de trabajo. Bueno, pues esa sería una pregunta de la que se deriva la verificación o denegación de un hecho, que será cierto o no será cierto. Pero no se le puede preguntar en relación a una valoración ni sobre la calificación que ha de ser objeto que ha de ser resuelta por el juez. Las respuestas deben de ser afirmativas o negativas y en todo caso precisas y concretas, pudiendo añadir el declarante las explicaciones pertinentes. En este caso, pues
habrá preguntas que en un momento dado puedan... las preguntas se hacen en sentido afirmativo, siguiendo una línea en la que sería referente. Diga ser cierto que, por ejemplo, pues diga ser cierto que está usted presente cuando hubo un enfrentamiento personal entre el trabajador despedido y un cliente, por ejemplo, ¿no? Las respuestas deben de formularse en sentido positivo. El objetivo que tiene aquel que las formula es que les sean reconocidas. Ahora bien, si aquel que ha interrogado percibe que eso es así y que el contenido, sin más, afirmativo o negativo, le perjudica, pues podrá hacer las aclaraciones que resulte procedente. Se podría decir, por ejemplo, si se trata de una acreditación de unos hechos, diga ser cierto que usted no estaba presente en el lugar donde se produce el incidente entre el trabajador y el cliente, dado que su puesto de trabajo se encuentra en la oficina. Pues en ese caso podría decir, sí es cierto que mi puesto de trabajo se encuentra en la oficina, pero en el momento del incidente había bajado a verificar la existencia de productos en los estantes o cualquier otra objeción que en un momento dado desvirtúe el objetivo de la pregunta, que no es otro que intentar apartar a la parte del conocimiento directo y presencial de los hechos. No cabe la negativa a responder sobre hechos personales. La parte no puede decir, bueno, que es un asunto personal y que por tanto no contesto. Si bien ha de responder según su conocimiento, es decir, la percepción que haya podido tener en relación a la realidad de los hechos sobre los que he preguntado. El interrogatorio de las personas jurídicas privadas se llevará a cabo por quien legalmente la represente y tenga facultades para responder a tal interrogatorio. La parte que ha de responder o su abogado puede impugnar en el acto la admisibilidad de las preguntas. Piénsese, por ejemplo, una pregunta que haga mención a una valoración o una calificación jurídica, el contrario podrá inmediatamente impugnar la pregunta aludiendo a esa rechazable condición de esas preguntas. Hay que tener presente que normalmente los representantes de las partes, los letrados, suelen ser pasivos a la hora de dejar de manifiesto la improcedencia de preguntas en el sentido expuesto. Si la parte no comparece sin justa causa a la primera situación, o insiste en no responder de forma negativa o afirmativa, a través de respuestas elusivas, podrán considerarse admitidos como ciertos los hechos a que se refiere la pregunta. En cuanto al interrogatorio de las administraciones, en este caso, excepcionalmente, no se formulan de forma oral, sino a través de una lista de preguntas para que sean respondidas por escrito. En último término, dejar de manifiesto que el interrogado tiene el deber de declarar, pudiendo apercibir el juzgador a la parte cuando se produzcan respuestas que pretendan eludir la contestación específica a la pregunta que se ha planteado. Bien, pasamos al segundo medio de prueba, que es el interrogatorio de testigos, que mantiene un paralelismo bastante claro con el interrogatorio de parte, si bien con matices propios. Se trata de la persona física que no tiene la condición de litigante citada para que aporte sus conocimientos sobre determinados hechos que han sido percibidos sensorialmente con la finalidad de convencer al juzgador de su existencia. Las preguntas se han de
de nuevo se han de plantear de forma verbal. En sentido afirmativo, recuérdese la fórmula diga ser cierto que o es cierto que, y con precisión. Esto implica pues, que es una práctica rechazable que debería de determinar la impugnación el rechazo de la pregunta cuando se encadenan varias preguntas con el objetivo premeditado de que se responda afirmativamente a la última que se ha encadenado. De esa manera se consigue el efecto perverso de que se responde afirmativamente a la última que se recuerda, pero al haber enlazado varias, también se está reconociendo la certeza de esa pregunta inicialmente planteada. Obviamente tienen que guardar relación con el objeto litigioso. El testigo debe de comparecer, dado que puede ser multado en el supuesto de incomparecencia. Esa es una advertencia que suele venir incluida en las citaciones, hay que tenerla presente, aunque también tiene que tener presente aquel que recurre a un testigo, primero, qué es lo que sabe acerca de la cuestión litigiosa y también si tiene disponibilidad y la intención de ir, porque existe la posibilidad de que un testigo en esas condiciones, que acude forzado por la insistencia de una parte, pues finalmente declare algo que pueda, en un momento dado, afectar de forma muy negativa la posición procesal del que reclama ese testigo. Recordar también que el falso testimonio de un testigo puede ser considerado delito. En esos casos, el juez puede deducir testimonio de esa declaración y enviarla al juez de instrucción para que se realicen las indagaciones necesarias para verificar si ese testigo incurrió en el delito de falso testimonio. Con lo cual, no es algo trivial o inconsecuente el que los testimonios se lleven a cabo respetando la veracidad de los hechos percibidos por el testigo. Lo cual no evita, desde luego, pues que la realidad de que en muchísimas ocasiones los fundamentos procesales que mantienen las partes, en ocasiones, se apoyen en pruebas que están premeditadamente pues, falseadas, ¿no? Es una realidad. En ocasiones el juez se encuentra con testimonios frontalmente contradictorios en los que obviamente una de las dos partes no dice la verdad. También obviamente el testigo pues, tiene un derecho básico a obtener una indemnización de daños y perjuicios. No se entiende pues, que se cite a un testigo que vive a 150 kilómetros de la sede judicial, que pierda la mañana de trabajo y que tenga que encima que soportar él con su patrimonio las consecuencias de haber sido llamado para auxiliar a la justicia. Con lo cual, eso es algo que el que solicita la prueba también debe de tenerlo presente. De otra parte, cuando el número de testigos fuese excesivo, si existe una reiteración que se considere inútil, el juez puede limitarlo de forma discrecional, obviamente. Cada pregunta debe denunciarse en sentido positivo, diga ser cierto o es cierto que, ser clara y precisa, pudiendo ser declarada impertinente si no cumple estos requisitos. Primero pregunta el que ha propuesto la prueba, a continuación la contraria, y esto es un elemento esencial de la prueba de interrogatorio, tiene que tener la posibilidad de repreguntar al objeto de intentar dejar en evidencia pues, las contradicciones del testigo, las lagunas del conocimiento que pueda tener de los hechos o aquellas situaciones que directamente pueda no decir la verdad. Y en último término, el magistrado puede tomar
la palabra para intentar resolver las dudas que en un momento dado le puedan suscitar la intervención de los testigos. También el órgano judicial, o con previa petición de parte, puede solicitar el careo por parte de los testigos que hayan podido incurrir en graves contradicciones entre testigos, incluso con las partes. Hay que considerar que los testigos no pueden ser tachados. La jurisdicción laboral también hay que pensar que desde esta perspectiva de la pureza del testimonio, pues presenta un déficit notable. Los compañeros de trabajo que están en una situación de dependencia bajo las órdenes de la empresa que organiza la actividad laboral, pero obviamente están en una situación clara de dependencia, con lo cual a priori pues su testimonio puede no corresponderse con la realidad. Si existiera la tacha respecto de esta situación, pues seguramente en buena parte de los juicios no tendría valor la prueba testifical. Por tanto, la veracidad de los testimonios puede ser valorada en conclusiones por las partes. Hay que tener en cuenta que cuando exista también relación de parentesco, también habitual en el ámbito empresarial, en pequeñas empresas familiares, pues esta prueba podrá adquirir relevancia si no hay ninguna otra prueba que permita acceder al conocimiento de los hechos. Y desde luego también el órgano judicial tiene que aplicar las reglas de la sana crítica para intentar concluir cuál es la prueba que tiene más consistencia o veracidad. El testimonio documental hay que considerar que no es una prueba documental. Hay quien, para obviar la repregunta, lleva a los testigos ante notario, se hace un relato de las contestaciones que interesan a la parte y se intentan presentar en los juicios como prueba testifical, en la que se recoge el testimonio de los testigos. Obviamente esa prueba no es una prueba testifical, sería una prueba documental y su validez dependería de la eventual ratificación ante el juez, pero desde luego no se puede privar a las partes contrarias o al propio juez a que hagan las repreguntas o las matizaciones precisas en cuanto al contenido de las respuestas dejadas de manifiesto por los testigos. La siguiente prueba sería la prueba pericial. El perito es una persona especialmente cualificada por sus conocimientos en determinadas materias. Puede ser un perito médico, muy frecuente en seguridad social. Hay que tener presente que la denegación de los grados de incapacidad normalmente se sustenta en una valoración médica del equipo de incapacidades. Difícilmente podrá convencer el demandante al juzgador de que esa incapacidad comporta el grado de invalidez que interesa en su demanda si no rebate de algún modo el contenido de esa evaluación médica que consta en el expediente administrativo. Por tanto, será una tarea que tendrá que afrontar el demandante, para lo cual el perito médico pues, ocupa un papel que puede resultar decisivo. Ahora bien, tendrá que demostrar que, aun a pesar de ocupar una posición no considerada imparcial a priori, puesto que los informes de la sanidad pública sí lo son, la valoración a priori objetiva del equipo, de los médicos del equipo de valoración de incapacidades lo son, por tanto, tiene que ofrecer elementos de convicción precisos para que pueda prevalecer el criterio del demandante. En igual sentido, puede ser el informe técnico de los ingenieros al valorar la eficacia de las medidas de seguridad impuestas en una empresa, un técnico en prevención de riesgos laborales. Al respecto de
de la práctica de las pruebas periciales, sí interesa llamar la atención en respecto al error recurrente que se suele llevar a cabo a la hora de plasmar la prueba pericial en juicio y me interesa particularmente destacar la que se lleva a cabo en asuntos de seguridad social. Bueno, hay situaciones en las que el déficit también parte de la propia pasividad o falta de diligencia de los propios representantes de los trabajadores que interesan materializar la solicitud de grado contingencia. En estos casos es muy frecuente que se le pregunte al perito por la relación de dolencias que tiene, o de enfermedades o patologías que tiene el trabajador. Y luego también se le acaba preguntando si de las mismas se deriva una situación de incapacidad permanente en el grado discutido, parcial, total, absoluta, gran invalidez. Pues bien, ambas preguntas, en mi opinión, son claramente improcedentes, por una razón muy sencilla. La relación de enfermedades no condiciona el reconocimiento de una incapacidad en ninguno de sus grados. Habrá que ver, y esto es esencial, cuál es la repercusión funcional que efectivamente se produce de cada una de esas patologías, o de todas globalmente. ¿Qué no puede hacer el trabajador en relación a las tareas esenciales de su puesto de trabajo, a las tareas propias de cualquier tipo de profesión o oficio, o si hablamos de gran invalidez, respecto de las tareas esenciales de la vida? No es correcta, en mi opinión, la pregunta por la que se relacionan las patologías o dolencias. Sí sería más adecuada la precisión de las limitaciones funcionales que vienen asociadas a esas enfermedades. Y segunda pregunta, que he dejado de manifiesto, que tampoco comparto, sea correcta. ¿Está el trabajador en situación de incapacidad permanente? Al respecto de esa pregunta, hay muchos peritos médicos que dicen, bueno, pues es que mi especialidad es valorar las incapacidades. Eso es lo que estoy haciendo. Bueno, pues yo entiendo que se incurre de nuevo en un error claro. ¿Por qué? A ver, el perito tiene que describir cuáles son las limitaciones que tiene el trabajador. El trabajador puede que no esté preparado para la bipedestación mantenida, que es característica de su trabajo, que consiste en estar de pie, vigilar la zona, etcétera, etcétera. Puede que tenga alguna incapacidad para cargar peso superiores a X medida. Puede que no soporte, porque tiene una lesión coronaria grave, estar sometido a situaciones de estrés que son características de cualquier tipo de trabajo. En definitiva, el perito lo que tiene que clarificar al juez cuáles son las limitaciones funcionales que tiene el trabajador que tengan relación con la actividad laboral discutida. Lo que no corresponde, y sí le corresponde al juzgador, es, en ese caso, concluir si en virtud de las limitaciones funcionales el trabajador está o no está en el grado de invalidez o de incapacidad permanente solicitado. El perito tiene la función de prestar juramento, promesa de decir verdad. Puede incurrir también en responsabilidad penal. Hay peritos, los menos, obviamente, que articulan un informe, incluso modificando la realidad, para así llegar a las conclusiones que necesita el demandante, previo pago. Obviamente, en ese caso, cabría la posibilidad de incurrir en responsabilidad civil por el perjuicio causado e incluso penal, dado que está presentando un informe en sede judicial. Obviamente, pues también podría incurrir
infracciones del código deontológico de la profesión que desempeñe, etc. Obviamente tienen derecho a honorario, son peritos de parte. Obviamente les corresponderá la minuta que en un momento dado hayan pactado con la parte. La prueba se realizará a través de un informe documentado. Si se trata de un informe de detective, pues normalmente llevará la justificación del seguimiento realizado, fotografías, vídeos, etc. Si se trata de un informe médico, pues la descripción de las patologías que hubiese y sus conclusiones. También se puede requerir la intervención del médico forense, aunque bien es verdad que se admite con relativa poca frecuencia los supuestos de incapacidad permanente. Puede admitirse en los supuestos en los que se estime como necesario. No son recusables los peritos designados por la parte. Es dudoso que puedan ser tachados, aunque nada impide que las partes formulen sus observaciones en conclusiones sobre las circunstancias que concurran. La valoración de la prueba pericial es libre. Obviamente, partimos de la base de que en la mayoría de las ocasiones habrá planteamientos contradictorios, informes médicos, por ejemplo, contradictorios. El juez tiene que optar por uno o por otro y también ofrecer, obviamente eso no es algo inmotivado, las razones que hacen que ese posicionamiento sea más coherente que el que se ha desechado. También cabe la posibilidad de que se lleven a cabo informes de expertos que tienen que ver con determinados supuestos específicos. Por ejemplo, si se está ante un conflicto colectivo en el que se discuta la pertinencia de una determinada valoración de una norma de un convenio colectivo, es oportuno que informe la comisión paritaria que representa a trabajadores y empresas para que se deje de manifiesto cuál era la intención de las partes cuando se redactó ese informe, cuando se redactó esa norma del convenio colectivo y con qué finalidad. Se puede recurrir a un organismo competente, a un organismo donde se haya producido infracción de derechos fundamentales al objeto de que informe al respecto. Y en los procesos de accidente de trabajo, normalmente la Inspección de Trabajo habrá podido emitir un informe relativo a la infracción de normas de seguridad o a las circunstancias concurrentes del accidente de trabajo. Si había o no había relación laboral, la base reguladora, las hipotéticas infracciones en materia de seguridad. Hablamos también de la prueba documental. La prueba documental es el documento en papel que recoge pues, determinadas materias que han de ser, determinados elementos que han de ser valorados por el juez al objeto de apoyar la pretensión que aparece en la demanda. Hablaba de papel, hoy también habrá que ver en expedientes virtuales, también que pensar en el PDF que sustenta el expediente electrónico, que también se ofrece como alternativa para configurar el expediente judicial. El documento puede ser público, es decir, autorizado por un empleado público con las formalidades legales, en cuyo caso, si se aporta, ojo, copia auténtica o testimonio o certificación, no fotocopia, en todos esos casos hará prueba plena en relación con los hechos que se recogen. A ver, si una parte en un proceso no quiere desprenderse de un original por el especial valor que tiene, si es documento público, puede llevar original y copia al juzgado con la advertencia previa de se aporta la fotocopia, pero se exhibe el original al objeto de que pueda verificarse la autenticidad del documento público aportado. Serán documentos privados el resto de documentos, es decir, los que no cumplen estos requisitos. En esos casos hay que
tener presente que se tiene que aportar obviamente el original al objeto de que pueda verificarse su autenticidad y que en cualquier caso se puede rechazar tanto la eficacia del contenido como la originalidad mm, la originalidad de tal documento. Siempre podría ser impugnado por el contrario, pues rechazando que se corresponda con un documento real o advirtiendo otro externo, o bien la carencia de eficacia probatoria. Coherente y adecuado presentarlo, las pruebas documentales, de forma ordenada y numerada. Es decir, vamos a presentar en un pleito sobre seguridad social una relación de 12 documentos. Lo suyo, para facilitar la tarea del juzgador, es presentarlo numerado y ordenado, normalmente por orden cronológico, o bien también se podrían ordenar por diferentes especialidades. Los informes médicos derivados de la patología coronaria, informes médicos derivados de patología discal. De la prueba documental se da traslado a las partes en el acto de juicio para su examen y puedan verificar en un momento dado si aceptan su contenido, si la impugnan o si les merece cualquier otro tipo de consideración. También hay que tener presente que si se alega falsedad del documento, que pueda tener notoria influencia, ejemplo típico, finiquito en el supuesto de despido. En ese caso, si en el finiquito se dice queda finiquitada la relación laboral trabajador-empresa con el pago de 4.300 euros, con cuyo abono las partes no tienen nada, que queda extinguida la relación laboral y las partes no tienen nada que reclamarse, quedando saldada y finiquitada la relación entre ambas. Pues bien, el trabajador en ese caso, si admite la validez de ese documento, pues ha perdido la acción, no tendrá nada que reclamar, la demanda será desestimada. Ahora bien, si alega falsedad respecto de la firma, que pueda ser falsa, o respecto al contenido, si en su día firmó un documento en blanco, en cualquiera de esas dos opciones, la opción será suspender el procedimiento por término de 8 días, que tendrá aquel que alega la falsedad del documento para presentar una querella de la que se puede deducir efectivamente la falsedad de ese documento aportado por la empresa. Por otra parte, los documentos requeridos por la contraria pueden ser admitidos como prueba, han de ser aportados en el acto de juicio. En caso contrario, se pueden estimar por probadas las alegaciones hechas por la contraria en relación a la prueba deducida. Si el demandante de una comisión que deriva del volumen de ventas solicita la prueba relativa al volumen de ventas a través de libros contables, etcétera, si la empresa no lo aporta, se podría tener por considerada probado ese extremo. También existe la posibilidad de recurrir a medios mecánicos de reproducción de la imagen y el sonido. En ese supuesto, la parte tiene que facilitar los instrumentos para reproducir en el propio acto de juicio las imágenes o el sonido de que se trata. En tales casos también será oportuno facilitar en el ramo de prueba una transcripción escrita de ese medio de prueba facilitado. Es preciso que la prueba sea relevante para el proceso y que en el acto se tome conocimiento directo del medio en el que tiene el soporte. También existirá la posibilidad de recurrir a la prueba de reconocimiento judicial. Si bien ya hemos visto que una prueba que
que rompe que rompe el principio de concentración, porque obligaría al jugador a desplazarse fuera de la sede judicial, y se lleva a cabo con relativa poca frecuencia. Esta prueba también es factible y puede recaer sobre lugares, objetos o personas. En ocasiones se lleva a cabo para verificar la situación del puesto de trabajo del trabajador, de la maquinaria que en un momento dado pudo producir o generar un accidente de trabajo. Aunque es más común que sea la parte la que se preocupe de llevar al juicio las pruebas periciales o de otro tipo que puedan contener el soporte probatorio de ese tipo de aspectos. Y bien, ya entramos en la última parte donde se desarrollarán las conclusiones y el cierre del juicio oral.